A ver, el mundo de la soldadura por arco está lleno de números, de letras, que a veces parecen, no sé, un auténtico laberinto, ¿verdad? Pues hoy vamos a ponerle un poco de orden. En los próximos minutos vamos a desmitificar juntos los electrodos de soldadura. La idea es convertir todo ese lío en algo simple, algo práctico, para que al final de esto se sepa exactamente qué se tiene entre manos. Vale, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues aquí está la hoja de ruta. Primero, lo básico de lo básico, la anatomía de un electrodo. Después nos metemos de lleno con los 4 protagonistas de esta historia, el básico, el celulósico y la pareja de moda, el ácido y el rutilo. Y para terminar, vamos a atar todos los cabos para ver cómo elegir el electrodo perfecto para cada trabajo. ¿Suena bien? ¡Vamos allá! Venga, pues vamos a meternos en harina. Para poder entender por qué cada electrodo es un mundo, lo primero es saber de qué están hechos, ¿no? Sus componentes clave. Y ya verán que es bastante más sencillo de lo que parece a simple vista. Bueno, para empezar a hablar con propiedad, el nombre técnico del proceso es soldeo por arco con electrodo revestido. Ojo, también se conoce por sus siglas en inglés, SMAW. Y un dato curioso, si por ahí en algún plano o especificación técnica se ve el número 111, que sepan que se está hablando de esto mismo. Es, digamos, el DNI de este tipo de soldadura. A ver, todo electrodo, sea del tipo que sea, se compone de 2 partes. Súper simple. Por un lado tenemos el alma. Es la varilla metálica que está en el centro, la que se va consumiendo y aporta el material a la soldadura. Y luego por fuera tenemos el revestimiento, esa capa que lo recubre, que parece como tiza. Pues bien, esta capa es la auténtica clave de todo, la verdadera protagonista de esta guía. Y es que aquí está el quid de la cuestión. El alma, la varilla, no es más que el metal de aporte. Pero el revestimiento, eso es lo que le da a cada electrodo su carácter, su personalidad. Es el que decide cómo se va a quemar, la resistencia que tendrá la soldadura y, sobre todo, para qué trabajo es el más indicado. Es, sin duda, el ingrediente secreto. Y claro, según cuál sea ese ingrediente secreto, nos encontramos con 4 grandes familias de electrodos. 4 tipos principales, cada uno con su letra para que no nos perdamos. La B de básico, la C de celulósico, la A de ácido y la R de rutilo. Venga, pues vamos a conocerlos uno a uno a ver qué nos ofrece cada uno. Empezamos por el electrodo básico. Para que nos hagamos una idea, podríamos decir que es como el cirujano especialista del equipo. ¿Por qué? Porque es preciso, es increíblemente fuerte y se reserva para esos trabajos de máxima responsabilidad donde no se puede permitir ni el más mínimo fallo. Y aquí viene su superpoder, su gran ventaja. El metal que deposita es súper resistente a la fisuración en caliente. O sea que aguanta lo que le echen, sin agrietarse, incluso con temperaturas altísimas. Por eso mismo es el elegido para estructuras críticas, calderas, puentes, sitios donde un fallo simplemente no es una opción. Pero ojo, que aquí viene lo interesante. El electrodo básico tiene una doble cara. Por un lado, su bajo contenido en hidrógeno es una maravilla para evitar las grietas en frío. Genial. Pero tiene un talón de Aquiles. Es muy higroscópico. ¿Qué significa eso? Pues que absorbe la humedad del aire como si fuera una esponja. Y esto es crucial, porque si coge humedad pierde todas sus propiedades. Su almacenamiento tiene que ser impecable. Y a la hora de usarlo hay una regla de oro que no se puede olvidar. La longitud del arco tiene que ser mínima. ¿Cuánto de mínima? Pues más o menos la mitad del diámetro de su alma. Hay que llevarlo muy pegado a la pieza. Es una técnica que requiere bastante práctica, no nos vamos a engañar, pero es la única manera de sacarle todo el partido y conseguir una soldadura de máxima calidad. Venga, cambiamos de tercio. Pasamos al siguiente de la lista, el electrodo celulósico. Y si decíamos que el básico era un cirujano, este sería más bien un excavador. Pura fuerza bruta. Está diseñado para una cosa, penetrar, y penetrar a lo grande en el metal. Esa es, sin duda, su carta de presentación. Y os preguntaréis, ¿cómo lo hace? Pues su revestimiento, que es de origen orgánico, al quemarse genera una cantidad de gas bestial. Ese gas actúa como un chorro a presión que empuja el metal fundido con una fuerza increíble y literalmente cava en el material base. No hay otro que penetre así. Claro que tanta potencia tiene su contrapartida. Es un electrodo muy rápido y con una penetración espectacular, sí. Pero el proceso es, digamos que es bastante escandaloso. Genera muchísimas proyecciones, ¿saben? Esas bolitas de metal que saltan por todos lados, y el cordón que deja no es el más bonito, la verdad. Tiene un acabado más bien vasto, irregular. Entonces, ¿para qué se usa este bruto? Pues tiene su nicho, y es un especialista. Es el rey indiscutible en la soldadura de tuberías, sobre todo cuando se suelda en vertical descendente.
Ese arco tan potente que tiene permite ir soldando de arriba hacia abajo a toda pastilla, algo que es casi imposible con otros electrodos. Vamos, que en oleoductos y gaseoductos no tiene rival. Muy bien, y ahora llegamos a los más populares de la clase. Los electrodos que, casi seguro, se pueden encontrar en cualquier taller, en cualquier caja de herramientas. Hablamos de los ácidos y, por encima de todos, de los rutilos. Son, por así decirlo, los todoterreno de la soldadura. Y en esta tabla se ven sus diferencias a la perfección. Fíjense, el ácido destaca por su alta velocidad de fusión, va muy bien para rellenar. Pero el que se lleva la palma, sin duda, es el rutilo. Es el más versátil con diferencia. ¿Por qué? Porque su arco es súper estable, muy suave, vamos, que es una delicia trabajar con él. Ideal para quien está empezando. Además, la escoria sale sola y deja un cordón con un acabado muy bueno. Es el gran polivalente, el que vale para casi todo. Ah, y un apunte rápido. Si alguna vez se encuentran con un electrodo marcado como RR, con doble R, que sepan que es un rutilo de revestimiento grueso. No es más que una versión, digamos, premium del rutilo normal. El revestimiento es más gordo, protege mejor el baño de fusión y deja un cordón todavía más liso. Perfecto para esos trabajos donde el aspecto final es importante. Vale, ya conocemos a los protagonistas. El fuerte, el excavador, el polivalente. Ahora viene lo bueno. Vamos a llevar toda esta teoría a la práctica. Vamos a ver cómo se elige el electrodo correcto para el trabajo que tenemos delante. Lo primero a tener en cuenta, el espesor del material. Hay que ser realistas. La soldadura con electrodo no es la mejor opción para chapas superfinas, de menos de 1 milímetro, por ejemplo. Es fácil que las perforemos. Su punto dulce, donde de verdad se luce, es en espesores que van desde los 3 hasta los 38 milímetros. Ahí es donde se siente cómodo. Y ahora, la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace al abrir la caja de electrodos. Vale, tengo de varios diámetros. ¿Cuál cojo? Pues la verdad es que la regla es bastante sencilla y de pura lógica. Si toca soldar en una posición difícil, como en vertical o, peor aún, bajo techo, lo mejor es usar diámetros pequeños, de 2,5 o 3,25. ¿Por qué? Porque el charco de metal fundido será más pequeño y mucho más fácil de controlar, no se caerá. En cambio, si se trabaja en plano, con piezas gruesas, ahí sí, se puede meter un diámetro mayor para ir más rápido y depositar más material. Y ya para rematar, un último consejo técnico. Recordemos la regla del arco. Para casi todos los electrodos, y sobre todo para los de rutilo, la longitud ideal del arco es más o menos la misma que el diámetro de la varilla. Si el electrodo es de 2,5 milímetros, el arco de 2,5 milímetros. Fácil. Y no olvidemos la única excepción a esta regla. Nuestro amigo el básico, que, como ya vimos, exige un arco súper corto, pegadito. Bueno, pues vamos a hacer un resumen rápido, las ideas clave con las que hay que quedarse. Primero, el revestimiento lo es todo. Es el que manda. Segundo, el básico es el forzudo, pero un forzudo sensible a la humedad. Tercero, el celulósico es potencia pura de penetración, pero es algo desordenado. Cuarto, el rutilo es el colega de todos, versátil y fácil de llevar. Y por último, el diámetro del electrodo depende de dos cosas, la posición en la que se va a soldar y el espesor del material. Con esto ya se tiene lo más importante. Y con esto ya se tiene el mapa para no perderse en el mundo de los electrodos. La teoría ya está sobre la mesa, así que ahora la pregunta es inevitable. Con estas nuevas claves, ¿cuál va a ser ese primer proyecto para poner a prueba todo esto? Porque al final de eso se trata, ¿no? De ponerse manos a la obra. La práctica espera.